¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver interacción entre objetos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la interacción entre objetos. Es decir, hasta ahora lo que tenemos son objetos que hemos trabajado de forma aislada. Es decir, a cada objeto le hemos pedido que haga algo, pero lo hace él. ¿De acuerdo? Y no tiene ninguna interacción con otros objetos. Entonces, el problema que vamos a resolver hoy día tiene que ver con la interacción entre objetos. Vamos a hacer que los objetos interactúen. ¿De acuerdo? Y para resolver esto vamos a utilizar un conjunto de figuras geométricas que las vamos a representar de distintas formas. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con básicamente tres figuras geométricas, un círculo, un rectángulo y un triángulo. ¿De acuerdo? Esas son las figuras geométricas. Ahora, vamos a dar una representación inicial, básicamente en el círculo, un punto y su radio. En un rectángulo lo que vamos a guardar van a ser los 4 puntos que definen el rectángulo, y en el triángulo los 3 puntos que definen el triángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a partir definiendo un punto, que es lo que necesitamos, la unidad mínima, es un punto. ¿De acuerdo? Entonces un punto, por supuesto, recibe las coordenadas X e Y. ¿Ok? Esos son los dos elementos que recibe, el X y el Y, que son los parámetros que recibe, y los guarda. Entonces dice que, bueno, va a tener una variable X y va a tener una variable Y, y esos son los valores que acaba de guardar. Y ya tengo un punto, ¿de acuerdo? Y está listo el punto. Pero voy a hacer algo más interesante. Voy a darle una propiedad a este punto, o una funcionalidad que me permita calcular la distancia a otro punto. Recibo un punto y quiero calcular la distancia a otro punto. ¿De acuerdo? Si recibe el punto, por ejemplo, 10.20 y quiere calcular la distancia a 40.0. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, por supuesto, calculo la raíz cuadrada de la distancia de x menos y al cuadrado y de y menos y al cuadrado. ¿De acuerdo? Perdón. De self x por 1 punto, que 1 punto es, un punto, perdón, es el que me pasaron. ¿De acuerdo? Y self es el punto actual. ¿De acuerdo? Y ahí calculo la distancia. Y entonces ahora lo que sabe hacer el punto es que si recibe un punto, puede calcular la distancia. ¿Qué es lo que hago acá? Tengo el punto P1, que vale 10.20, y tengo el punto P2, que vale 40.0, y lo que digo, ¿sabes qué? Escribe la distancia que hay entre P1 y P2. ¿Ok? Y eso es lo que sabe hacer. Preguntas sobre esto. Nada, tan fácil está. Chats. Ok, entonces hasta ahí todo relativamente sencillo de entender, ¿okay? No hay mayor complejidad. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a definir un segmento. Un segmento, básicamente, es un pedazo de línea, ¿ok? Y para poder definir un segmento le tengo que pasar dos puntos, el punto P1 y el punto P2, ¿de acuerdo? Y lo que yo guardo es el punto P1 y el punto P2, ¿de acuerdo? Lo interesante es que yo ya puedo calcular el tamaño del segmento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, básicamente le pido a P1 que calcule la distancia que tiene con el punto P2. Y es el largo del segmento, ¿ok? Así que eso lo hace mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, esto de acá, lo que estoy usando son los métodos de otro objeto, que es el objeto inicial, que era el punto, porque lo que yo recibí era un punto, ¿ok? Así que estoy usando la función o el método de distancia que está acá, ¿ok? Gracias al hecho de que P1 es un punto, ¿de acuerdo? Y P2 también es un punto. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Se entiende? Ok. ¿Quieren que repita? Nada. Ya. Entonces sigamos. Esta presentación es la misma de antes, es el mismo PPT, es el mismo PPT de siempre. Lo pueden tener, ya está en un curso. ¿Ok? Está al final. Ya, sigamos entonces. Entonces ya tenemos un segmento, así que ahora podemos construir un triángulo. Bueno, el triángulo, lo que ya les dije, vamos a definir un triángulo por 3 puntos. Entonces recibe 3 puntos, P1, P2 y P3. ¿Ok? Estos son los 3 puntos que recibe. Por supuesto los voy a guardar. P1, P2 y P3. ¿De acuerdo? Y necesito, vamos a darle algunas propiedades a este triángulo.
por ejemplo, el cálculo del perímetro o el cálculo del área, y por supuesto se sabe dibujar, ¿ok? Se sabe dibujar, después lo vamos a resolver, pero no es importante. Lo importante es el perímetro. Necesito que sea capaz de calcular el perímetro. Entonces, ¿cuál es el perímetro entre P1, P2, es decir, el perímetro de un triángulo? Básicamente la distancia que hay entre P1 y P2, P2, P3 y P3, P1. ¿De acuerdo? Ese es el perímetro. Pero la gracia de esto es que ya lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque distancia, P1 sabe calcular la distancia P2, P2 sabe calcular la distancia P3 y P3 sabe calcular la distancia P1. Así que nuevamente estamos utilizando el método de la distancia para calcular el perímetro. ¿De acuerdo? Así que estamos utilizando el resultado de otro objeto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Nada. Ya. Estamos listos, entonces ya tenemos la distancia perdón, ya calculamos el perímetro de un triángulo, y bueno, y podemos repetir el mismo ejercicio con un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener este rectángulo, ahí está el rectángulo, ¿qué me dan para el rectángulo? Bueno, me dan el punto P, que es el punto, la base de acá, ese punto de ahí, me dan el alto y el ancho, entonces tengo el ancho y tengo el alto del rectángulo, y lo que hago es construir, y ahora, lo interesante de este ejercicio, es que en este pedazo lo que voy a hacer es construir un punto. Entonces ahora voy a guardar el rectángulo, pero voy a guardar los 4 puntos que definen el rectángulo. Así que para eso voy a construir un punto que recibe la coordenada X, ahí está la coordenada X, y la coordenada Y que está acá. ¿De acuerdo? Donde el punto P2 va a ser Px más el ancho, es decir, el punto P más el ancho, va a estar ese punto de acá. ¿De acuerdo? Y el punto I va a ser el punto I, así que estoy todavía parado ahí. Estoy haciendo ese punto I. Ese va a ser el punto P2. El punto P3 va a ser el punto PX, acá, más el punto PI, más el alto. Es decir, va a ser ese el punto P3. El punto P4, bueno, va a ser el punto P más el ancho y el punto PI más el alto. Es decir, va a ser ese el punto P4. ¿De acuerdo? Así que estamos listos. Ya tengo los puntos. ¿De acuerdo? Y dado que tengo los puntos, entonces ahora puedo calcular el perímetro, y el perímetro nuevamente utilizamos las mismas funciones de antes. ¿Ok? La distancia de P1 a P2, de P2 a P3, de P3 a P4 y de P4 a P1. ¿De acuerdo? Y estaríamos listos. ¿Ya? Así que ya tengo el cálculo del perímetro, ya está listo. ¿De acuerdo? Y esto gracias al hecho de que, por un lado, he construido un nuevo objeto dentro de un objeto. ¿Okay? Estoy utilizando un objeto dentro de un objeto, y por otro lado, estoy utilizando métodos del otro objeto. ¿Ya? Notar que aquí hago presente que a mí me entregaron un conjunto de parámetros para definir el rectángulo, e internamente decidí tener una presentación distinta. Decidí guardar solo los puntos, no guardé ni el alto ni el ancho. ¿Okay? Voilà, estamos con eso. Entonces. ¿Preguntas hasta acá? Claro, Cote, no hay problema. Claudio, no entendí tu pregunta. Aló, aló, ¿se me escucha? ¿Sí? Mi pregunta era que definir el rectángulo usamos un punto y a partir de eso construimos el rectángulo. Sí. Mi pregunta es, una vez que lo tenemos construido, ¿cuál de los de los vértices del rectángulo es ese punto? ¿Siempre es el mismo? Yo lo definí así. Okay, yo definí que fuera este punto de acá. ¿De acuerdo? Que es típicamente lo que ocurre cuando uno en geometría, en el ámbito de geometría computacional, cuando uno va a definir un rectángulo, siempre da este punto del ancho del alto, ¿ok? O a lo más da este punto y este punto de acá. Hay distintas formas de representarlo. A veces dan 2 puntos, cuando dan 2 puntos dan este punto y este punto de acá, ¿de acuerdo? Cuando dan el ancho y el alto, da esto de acá, ¿de acuerdo? Siempre es el inferior izquierdo. Vale, vale, vale. Pero es una convención, tú puedes ahí cambiarla, tú puedes exigir qué punto es el P. De esta manera, a utilizar P da absolutamente lo mismo. Bueno, se asume que es el inferior izquierdo. Ya. Ya. Ok, vamos a repetir, Coté, tú me pediste repetir, así que no hay ningún problema. Vamos acá.
A ver, Cote, la primera parte que tú tienes que tener presente, Cote, es que yo puedo definir un punto, que es una nueva clase, ¿de acuerdo? Esta clase va a tener, por supuesto, su constructor y va a tener un método. ¿Ok? El constructor lo único que hace es guardar las variables x e y. Las guarda acá. Ahí está guardado x e y. ¿De acuerdo? Y por otro lado está el método distancia, que lo que hace es recibir un punto y calcular la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza este punto. Aquí está el punto. Y para utilizarlo, básicamente, lo que yo hago es construyo un punto P1, construyo un punto P2, que son los dos parámetros que acabo de pasar, y quiero calcular la distancia. Entonces lo que le digo, ¿sabes qué? P1 quiero saber cuál es tu distancia respecto a P2. ¿Ok? Por lo tanto, P1 va a ser self, y P2 va a ser un punto. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente utilizar la ecuación de la distancia, que es la raíz cuadrada de E en la diferencia de los X, menos la diferencia de los Y, todos estos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí está X menos self X menos un punto X al cuadrado, y self Y menos un punto Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, a esto le calculé la raíz cuadrada de eso. ¿Okay? Y eso me permite tener la distancia entre dos puntos, ¿de acuerdo? Y ojo que la distancia está asociado al punto que yo estoy utilizando, y por eso ese punto de ahí. ¿Okay? No es un método que ande dando suelta, una función que anda dando suelta, ahora está amarrada a un punto. ¿Okay? Esto nos servirá para la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea 2B, la 3B. La 3B les va a servir. Ya. Ok. A partir de eso, entonces yo puedo ahora calcular o definir un segmento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino yo un segmento? Básicamente lo que yo digo es que un segmento está formado por dos puntos, P1 y P2, ¿de acuerdo? Que son los dos puntos que aparecen acá. Y lo que voy a guardar ahora son un punto. Entonces ahora lo que yo tengo acá son puntos, ¿ok? Son puntos que cada uno tiene a su vez su X e Y, ¿ya? Y dado que tengo el punto, entonces ahora yo puedo calcular la distancia que hay de un punto a otro punto, que básicamente son dos puntos internos. Entonces le digo a self.p1, este punto de acá, que calcule su distancia con self.p2. ¿Okay? Y eso me permite calcular el largo del segmento. ¿Cuánto mide ese segmento? ¿De acuerdo? Y nuevamente estoy utilizando el método de distancia que pertenece al punto de acá. Entonces ahora esta distancia me permite, la puedo utilizar porque ya está definida en el método, bueno, en la clase de punto. Está definida en la clase de punto. Y ya puedo calcular. Entonces es la forma más sencilla de calcular el largo de un segmento, okay, con lo que hemos tenido. Esto nos permite definir, por ejemplo, también el triángulo. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo tengo un triángulo. El triángulo, ¿qué es lo que yo recibo? Bueno, recibo 3 puntos en un triángulo. ¿Ya? Los guardo. Ahora, si quiero calcular el perímetro, entonces lo que yo tengo que hacer es calcular el perímetro, la distancia entre P1 y P2, P2, P3, P3, P4. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hago acá. Cuando calculo el perímetro, le digo, ¿sabes qué? A P1 calcula su distancia con P2. P2 hasta P3 y P3 con P1. ¿De acuerdo? Eso es lo de ahí. P1, P2, P2, P3, P3 con P1. ¿De acuerdo? Y nuevamente, con el caso anterior, al estar utilizando distancia, lo que estoy utilizando es el método que está acá. ¿Ya? Así que todo bien hasta ahí. ¿Ya? En el caso del rectángulo, lo que yo estoy entregando son parámetros distintos. Ahora ya no entrego los 4 puntos, lo que estoy entregando solamente es el punto inferior izquierdo, que es este de acá. ¿De acuerdo? Y además entrego el ancho y el alto. Así que lo que voy a utilizar ahora es la capacidad que tiene los programación orientada a objetos de construir nuevos objetos al interior. Entonces construyo nuevos puntos. ¿Cuáles puntos? Bueno, construyo el punto PX más el ancho PI, es decir, PX, este de acá, más el ancho, eso me da que estoy parado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el nuevo PX. ¿Okay? Estoy parado acá. Y el PI no cambió, así que sigue estando a la misma altura. Y ese es el nuevo punto P2. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo para P3 y P4. Ahora, la gracia que tiene esto es que ahora estoy utilizando, dentro de un rectángulo, estoy construyendo nuevos objetos, que son el objeto que yo tenía antes, que era un punto. ¿Ok? Y finalmente lo que hago, digo, bueno, ahora quiero calcular la distancia. Bueno, la distancia básicamente es la distancia entre P1 y P2, P2, P3, P3, P4 y P4, P1. Y con eso también puedo calcular entonces el perímetro de este rectángulo. ¿Okay? Entonces, utilizando los mismos, el método punto y explotando completamente la capacidad del método punto,
puedo construir nuevos puntos o puedo utilizar los métodos que ya tiene. ¿Ya? Eso es lo que he explicado hasta ahora. ¿Preguntas? ¿Te quedó un poco más claro, Cote? ¿O fue muy rápido? Ya. Hasta aquí la parte más sencilla de esto. Y algunas cosas que quiero mostrar. Aquí quiero mostrar algunas cosas que son bastante importantes. Lo primero es que todos tienen un constructor, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un constructor. En el caso del círculo, por supuesto, recibe el punto y el radio. El caso de un rectángulo recibe un punto, el ancho y el alto. Y el caso del triángulo, bueno, recibe 3 puntos, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Bueno, el caso del círculo, cuando yo trabajo con el constructor, cuando yo quiero analizar el constructor, entonces yo, bueno, digo, voy a guardar el punto y el radio, ¿de acuerdo? Eso es como lo más natural que uno guarda en un círculo, ¿ya? Pero nada me impide que en vez de guardar el punto, yo guarde explícitamente la coordenada X y la coordenada Y del punto que me pasaron. ¿Ok? Sigue siendo el mismo constructor, ¿ok? O cambio de constructor, tengo un nuevo constructor y digo, ¿sabes qué? Voy a guardar el X y Y. No voy a definir no voy a utilizar este tipo de constructor, voy a utilizar este tipo de constructor. Entonces el constructor va a tener otra forma de implementación. Y lo importante acá no es que tenga otra forma de implementación, sino que las variables que yo estoy guardando internamente son distintas. Antes tenía el punto, ahora tengo la coordenada X y ahora tengo la coordenada Y. ¿Ok? Vamos al caso del rectángulo. El caso del rectángulo, nosotros definimos que habíamos guardado el punto P1, P2, P3 y P4. ¿De acuerdo? Eso fue lo que les mostré recién. ¿Ya? Pero eso es una forma de los variables que estoy almacenando. Es una forma de crear este constructor. Porque nada me impediría decir, ¿sabes qué? Estoy puro leseando, voy a guardar el punto P y también voy a guardar el ancho y el alto. Es decir, no voy a utilizar voy a utilizar esta otra representación. ¿Okay? Y de hecho puedo hacer exactamente lo mismo con el caso del triángulo. El caso del triángulo, guardo P1, P2 y P3. ¿Ok? Que era lo que habíamos visto. Pero podría utilizar este otro. Guardar los segmentos. Entonces, el triángulo, lo que hago es guardar el segmento S1, el segmento S2 y el segmento S3. ¿Y qué son el segmento? Bueno, el segmento lo vimos, es una clase que vimos recién, de hecho lo puedo mostrar de nuevo. ¿Dónde está? Ahí está segmento. Segmento lo que guardaba era 2 puntos. ¿Se acuerdan? P1 y P2. ¿Ya? Entonces, ahora yo puedo tener la clase, ¿acá? La clase triángulo guardada por almacenando segmentos. ¿De acuerdo? Y guardo los segmentos de triángulo. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo tenga una u otra representación? Bueno, primero, la representación interna es dependiente del problema a resolver. ¿Okay? Hay problemas geométricos que lo que conviene es guardar los puntos. Hay otros problemas geométricos que lo que conviene guardar es el segmento, que uno trabaja con el segmento. ¿Okay? ¿Cuál es mejor? No es que exista una mejor, es dependiente del problema. ¿Ya? Así que la representación interna depende del problema. Por ese motivo, siempre es mejor esconder la representación. ¿Cómo yo guardo las variables? ¿Te acuerdan que hablamos de las variables privadas? Bueno, aquí está el ejemplo de que siempre es mejor esconder la representación. ¿Ok? Y disponer de métodos para utilizar los valores del objeto, para poder acceder a los valores del objeto. Ya sea el radio, ya sea el punto, lo que uno quiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno necesita conocer de un objeto? Necesita conocer que existe un constructor, cuáles son los parámetros que recibe, y punto. El cómo está hecho, es decir, esto que está acá entre puntitos, debería ser transparente para uno. ¿Ok? ¿Cómo calculé el área? Debería ser transparente. Si uno solo sabe que calculó el área, uno solo sabe que calculó el perímetro. El cómo lo hizo, no importa. ¿Ok? O que se sabe dibujar.
¿Ya? El objeto se sabe dibujar. Ya. Preguntas hasta acá. Ya. Les voy a mostrar un poco de magia en el aspecto de computación, pero necesito que pongan harta atención al problema que les voy a mostrar a continuación. ¿De acuerdo? El problema es sencillo, pero creo que necesito que lo entiendan para poder yo demostrar después la capacidad y las cosas que uno puede hacer con objetos que no puede hacer con otras cosas. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos tres figuras. Bueno, tenemos ya implementado la clase triángulo, implementada la clase rectángulo y la clase círculo. ¿De acuerdo? Todas las figuras, tal como aparecen acá, son capaces de calcular su perímetro, son capaces de calcular el área y se pueden dibujar. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas figuras pueden calcular el perímetro, pueden calcular el área y saben dibujarse. ¿De acuerdo? Ya. Y vamos a construir una clase contenedora. ¿Qué es una clase contenedora? Una clase contenedora es básicamente un almacén donde yo puedo guardar cosas. ¿De acuerdo? Yo puedo guardar cosas sobre ella. Entonces, esta clase contenedora es una clase contenedora que permite guardar figuras. ¿Ya? Entonces, yo puedo imponer una figura, yo puedo preguntar por cuál es el total de figuras, yo puedo preguntar por cuál es el perímetro total de todas las figuras, y yo puedo, por supuesto, pedirle que se dibuje. Cuando hagamos la tarea se nos pedirá explícitamente ocultarlos. Interesante, sí. De hecho, están ocultos. ¿Ya? Es como la tupla de objetos. Sí, es parecido a la tupla de objetos, efectivamente. Un contenedor guarda cosas, ¿de acuerdo? Un contenedor guarda cosas. ¿Cómo lo implemento? En una lista, en un arreglo, sigue siendo transparente. Acuérdense que el objetivo de todo esto es que uno siempre esconda este pedazo de acá, esconda las variables. ¿Ya? Lo único que yo sé es que, lo único que yo sé es que guardo objetos. ¿Ok? Y yo los puedo agregar. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora yo voy a construir objetos. Voy a construir el punto P1, el punto P2, el punto P3, y por supuesto construir el triángulo P1, P2 y P3. Voy a construir, voy a definir un ancho, voy a definir un alto, voy a construir un rectángulo que recibe un punto, ahí está el punto, recibe el ancho y el alto. ¿Ya? Y ahora voy a construir, por supuesto, el círculo. Bueno, el círculo recibe su centro y recibe su radio, donde el centro es un punto que está ubicado en 0, 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí, nada nuevo. Y voy a construir un arreglo de figuras, ¿ok? Y este arreglo contiene al triángulo D, contiene al rectángulo R y al círculo C, que están acá, ¿ok? Este es el círculo C, el rectángulo R y el triángulo D. Entonces tengo un arreglo de objetos, ¿de acuerdo? Y le digo al contenedor de figuras, ¿sabes qué? Constrúyete y yo te voy a pasar un arreglo de figuras, ¿ok? Y él se construye, de alguna forma él guarda todas estas figuras y las tiene ahí. Y ese contenedor le vamos a llamar figuras, ¿de acuerdo? Son todas las figuras que tiene. Y después le puedo decir, ¿sabes qué? A estas figuras, dime cuántas figuras tienes y dime cuál es el perímetro total de todas las figuras. Es decir, la suma del perímetro del triángulo, la suma es decir, el triángulo, el perímetro del triángulo más el perímetro del rectángulo más el perímetro del círculo. Y eso me entrega el perímetro total. ¿Ok? Ok, estamos listos. Y así es como yo utilizo el contenedor de figuras. El problema está que el contenedor de figuras no existe. ¿Ya? Ya expliqué cómo se usa, pero no existe. Así que tenemos que construir el contenedor de figura. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ahí tengo el contenedor de figura y lo que yo recibo es un arreglo. ¿De acuerdo? Y lo que digo es que figura es un arreglo de figuras. Pregunta, ¿eso está bueno o está malo? ¿Quién se acuerda? ¿Está bueno o está malo que yo diga que figuras es un arreglo de figuras? No entiendo por qué lleva el paréntesis. Fácil. Si yo no paso nada, ningún parámetro, entonces va a recibir un arreglo vacío. ¿Ok? ¿Por qué está malo Coté? ¿Por qué está malo?
¿Quién se acuerda? ¿Por qué esta línea estaría incorrecta? Funciona, pero estaría incorrecta. Hay que decir que es un... no, esto es el parámetro por omisión. Este es el parámetro por omisión. Si no me pasan un arreglo, entonces yo asumo que es un arreglo vacío. No es más que eso. ¿Ok? Estoy diciendo que es un parámetro por omisión. Recuerden eso. ¿Ok? Es como cuando ustedes decían que igual 1, que si no pasaban valía 1. ¿De acuerdo? Es el parámetro por omisión. Vuelvo a insistir. ¿Quién se acuerda de por qué esta línea está mala? Falta list. ¡Bien! Bien, Bonnie, te pasaste. Exactamente. Aquí falta list. Ah, miércoles. Ahí está. Recuerden que si yo hago una copia, los dos valores apuntan a al mismo arreglo. Yo necesito que sea un arreglo privado, así que necesito hacer list. ¿Ok? Así que bien, bueno, súper bien. Súper bien. Ya, sigamos, ya tengo el arreglo, ya acabo de hacer una copia del arreglo, así que podemos seguir avanzando. Por supuesto, esto nuevamente sigue el error. ¿Okay? Ya, entonces ahora yo quiero agregar una figura. ¿De acuerdo? Entonces yo recibo una figura y la agrego. ¿Okay? Entonces tomo el arreglo de figuras y le hago un append. ¿De acuerdo? Un append me permite agregar una nueva figura. Que es lo mismo que yo podría hacer escribiendo algo así como self.figura. Figuras, ahí está. Igual a self.figuras más, por supuesto, todo bien. Más la figura que me pasaron. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo hacer el append o puedo hacer lo que acabo de escribir acá al lado. ¿De acuerdo? Ambos son iguales, de válido. ¿Ya? No hay ningún problema ahí. Y por supuesto puedo calcular el total de figura. ¿Cuál es el total de figura? Bueno, el largo de la regla. ¿Okay? Les pregunto cuál es el largo de la regla, estamos al otro lado. ¿Ya? Ok. Y ahora hay que calcular el perímetro. Y el perímetro se vuelve interesante. ¿Ok? El perímetro es interesante porque yo necesito calcular el perímetro y lo que yo sé es que lo que tengo es un contenedor de figura. Así que lo que yo hago es decir, recorro el arreglo de figuras. Aquí tengo mi arreglo de figuras. No, perdón, esta cosa cayó en pausa. Un segundo, por favor. Bueno, lo que yo decía. Ahí está. Yo tengo el arreglo de figuras. Acá está el arreglo de figuras. Entonces, lo que yo hago es tomo, este es el arreglo de figuras, y lo que yo hago es tomar cada una de las figuras. ¿De acuerdo? Y lo que hago es que a cada figura le pido que calcule su perímetro. Y eso lo voy sumando con el perímetro que inicialmente valía 0. ¿Ya? Y lo que retorno es el perímetro, que es la suma de todos los perímetros de figura. ¿Pero qué es una figura? Hasta ahí no hemos resuelto qué es una figura. Bueno, lo que ocurre es esto de acá, y esta es la parte interesante. Cuando yo guardé las figuras, cuando yo construí el arreglo de figuras, lo que yo recibí fueron distintas figuras. ¿De acuerdo? Recibí un círculo, recibí un rectángulo, recibí un triángulo. Todas estas figuras habíamos definido al comienzo, cuando les mostré el problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Les dije que todas tenían la clase perímetro. De hecho, la implementamos, la vimos. ¿Okay? Cada una de ellas, tanto el círculo como el rectángulo como el triángulo, todas tenían el método perímetro. ¿De acuerdo? Así que cuando yo estoy llamando perímetro, lo que yo estoy diciendo es básicamente llamando al perímetro que depende de la figura que yo tenga ahí. ¿Okay? En un caso voy a llamar al círculo, en otro caso al rectángulo y en otro caso al triángulo. ¿Okay? Entonces, el método que yo estoy llamando ahí, no sé a cuál estoy llamando hasta que ejecute esa instrucción. ¿Okay? Ese método se calcula en tiempo real. ¿Okay? A medida que va ejecutándose el código, se calcula la llamada a ese método. ¿Okay? Y esa es la gracia.
Esa es la gracia de utilizar programación orientada a objetos. Que uno puede llamar, uno tiene un objeto desconocido, sabe que tiene un método llamado perímetro y lo puede llamar y sabe lo que entrega. El cómo lo hace da lo mismo. ¿Ok? Y aquí se vuelve bien interesante. Vamos viendo. Magdalena no entendió. Perfecto. Todos, no caché. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más no entendió? Esta es la parte más entretenida. Así que no hay problema, se lo voy a explicar de nuevo. Ya. Para explicarlo de nuevo, voy a ir al constructor. No, perdón, no al constructor. Voy a ir acá. Ok. Quiero que entiendan esto. Este es el contenedor de figuras. ¿De acuerdo? El contenedor de figuras se crea con un arreglo de figuras. ¿Ya? El arreglo de figuras te recibe un triángulo, un rectángulo y un círculo. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de estas figuras, tanto el triángulo, el rectángulo como el círculo, vienen de una definición que yo dije que todas tenían, o todas esas clases, tienen el método perímetro. También tienen el método dibujar. ¿Ok? También tienen el método área. ¿Ok? ¿Cómo está hecho? Da lo mismo. Solo sé que tienen ese método. Por lo tanto, yo puedo, acá, yo podría tranquilamente, sin ningún problema, decir, por ejemplo, que me escribiera t.perímetro. ¿De acuerdo? Porque perímetro es un método que le pertenece al triángulo. ¿De acuerdo? Y podría hacer lo mismo con el rectángulo, es decir, el rectángulo una vez que lo tengo construido, yo también podría decir lo mismo al rectángulo, ¿sabes qué? Yo quiero calcular tu perímetro. ¿Ok? Y podría hacer lo mismo con el círculo, ¿de acuerdo? Podría decirle al círculo que calcule su perímetro y lo escriba en pantalla. ¿Ok? Cada uno de los métodos, cada uno de los objetos sabe calcular su perímetro, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema con estos... yo puedo llamar el método perímetro de cada uno de los objetos que acabo de construir, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que el contenedor de figuras recibe un arreglo de figuras. ¿De acuerdo? Es decir, recibe este arreglo. ¿Ya? Y ahora, cuando estoy acá, lo que yo dije es, ¿qué recibiste? Bueno, un arreglo de figuras y eso fue lo que guardé. Guardé el arreglo de figuras. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso fue lo que guardé. Guardé el arreglo de figuras. Y ahí tengo el arreglo de figuras. Por lo tanto, yo sé que ahí adentro tengo un triángulo, tengo un círculo, tengo un rectángulo, yo sé que hay una figura. También sé que esta figura tiene un método llamado perímetro. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer ahora es cuando yo quiero calcular el perímetro, lo que necesito hacer es recorrer cada una de las figuras que están dentro del arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el arreglo? El arreglo es figuras. Ese es el arreglo. Ahí está. ¿De acuerdo? Así que lo que hago es tomo cada una de las figuras. ¿De acuerdo? Y a cada una de las figuras, que es un rectángulo, un círculo o un triángulo, le digo, ¿sabes qué? Calcula tu perímetro. ¿Ya? Y le llamo el método perímetro de esa figura. ¿Ok? ¿Y qué método voy a llamar? Bueno, va a depender de lo que sea figura. En un caso va a ser el círculo, en otro caso va a ser el rectángulo y en otro caso va a ser el triángulo. Y todas ellas tienen el método perímetro que va a estar implementado. ¿Ok? De alguna forma. Así que lo que me retorna es el perímetro de esa figura, en ese instante. Y eso lo sumo al perímetro que inicialmente valía 0. Cuando termino de hacer toda la suma de perímetros, entonces retorno el perímetro total. ¿Preguntas? Ahora, esta es la implementación y este era el uso. ¿Ok? Entonces, cuando yo llame a perímetro total, lo que está haciendo es llamar el perímetro de cada una de las figuras, del triángulo, del rectángulo y del círculo. ¿Ya? Internamente las llama. ¿Se entendió mejor? ¿O definitivamente no se entendió nada?
Ah, todavía tengo un ejercicio ahí. Qué interesante. ¿Cuál es el ejercicio? Ah, no, sí, ya lo habían visto. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Bien, les tengo un par de cosas más a señalar. La próxima clase, por favor, pongan atención, la próxima clase voy a volver a estar en clase, es decir, esto va a ser el jueves. Voy a responder preguntas sobre las tareas, voy a responder preguntas sobre cualquier materia que me quieran hacer, que hayamos visto durante el semestre. No tengo ningún problema en resolver dudas. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. Perdón. Dejar de compartir y, por supuesto,